Vayamos al libro de Éxodo. Según eso seguimos viendo que es Pentateuco, ¿verdad? Ok, sigo yo, soy Chuy García. Bien. Seguimos entonces. Si no va a ser que me equivoqué de salón, ¿verdad? Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. El altar de bronce. Mire lo que dice aquí, dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud. Acuérdense que cuando habla de la madera, está hablando de la naturaleza de Cristo, del cuerpo de Cristo. En algunas ocasiones el tabernáculo era recubierto de la madera por oro, que representaba la divinidad, la majestad y la grandeza de Cristo. En este caso fue recubierto de bronce. No nos gusta más el oro que el bronce, ¿no? ¿No te gustaría tener un anillo de bronce? No, ¿verdad? Un collar de bronce, pues no. Aretes de bronce estarían muy pesados a lo mejor, ¿verdad? Creo. Pero dice, bueno, de longitud y de 5 codos de altura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Bronce, hermanos. Ahorita vamos a ver el bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas de sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, otra vez, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Ya con tanto esquina ya no supe cómo quedó. Y dice el verso 5: y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, que dice, así lo harás. El primer objeto que se puede encontrar aquí, en el altar, rumbo al atrio, ¿sí? Más bien rumbo al atrio, al entrar, es el altar de bronce, ¿sí? Sus dimensiones ya vimos cuáles eran: 5 por 5, ¿sí? ¿Sí? De manera que era cuadrado. Nos da la idea de que era un objeto cuadrado. Esto dice, según se dice, son símbolos que recuerden el alcance universal del sacrificio de Cristo. Acuérdense que todo tiene un porqué. Sí, algunos ignoramos muchas cosas, claro, pero lo más esencial lo podemos entender de esta manera. Cuando era cuadrado, quiere que todos sus lados eran iguales y era alcanzando toda la universalidad, todo el planeta, todo hombre, por todos lados, hablando exactamente de eso, la universalidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces ahí están los 4 puntos cardinales. A donde tú quiera que mires, donde quiera que estés, tú puedes encontrar de Cristo. Eso es lo maravilloso, que tú puedes estar orando en este momento, y en Japón ya oraron. Ya Dios les concedió. ¿Se fijaron en el año nuevo? Como en algunos países ya era año nuevo, y nosotros, espérate, faltan, nos falta, porque para ellos ya fue. Bueno, estamos hablando de cómo es este asunto, ¿no? Pero esto hablando de la universalidad del sacrificio de Cristo. El altar, este altar de bronce, es una figura de Cristo, porque dice que era madera de acacia. Esa era una madera especial,
una madera dura que no se corrompía fácilmente, podía durar años y años y años, y esa madera era preservada por el tiempo igualmente. Y nos hablaba de la humanidad de Cristo, la fuerza del carácter de Cristo. Pero este altar de bronce hecho de esta madera tenía que ser cubierto, ¿verdad? Esta figura era un objeto como el objeto de juicio también de Dios sobre el pecado. No sobre el pecador, sino sobre el pecado. Por eso fue cubierto ¿de qué material? De bronce. El bronce. Simbolizando juicio. El bronce simboliza juicio. Alguien que me lea rápidamente el libro de Números, capítulo 16, versículo 36 al 40, lo repito. Números, si anótenlo, los demás si quieren, y en la Biblia más rápida del oeste. Números 16, capítulo 36 al 40. Bronce. Ahí está el símbolo del bronce, del juicio contra la rebeldía. La rebelión que se levantó en ese momento, ¿sí? Ahí está el pecado siendo opacado por el bronce, por el juicio de Dios. No puede quedar impune alguien que peca delante de Dios. ¿Te acuerdas que la estatua de Nabu era de bronce también? Parte de bronce. Y ahí fue donde se rompió y se quebró y al suelo, por el juicio de Dios. Sí, es cierto, en Apocalipsis igualmente lo dice. Los pies de bronce, el juicio. O sea, nada va a quedar impune delante de Dios. Eso es algo ciertísimo, ¿verdad? Pasará el tiempo, Dios no olvida, ¿cierto o no? Dios pone su juicio sobre el pecado. Entonces aquí estamos, en este versículo estamos hablando de que este altar de bronce, de que este de madera de acacia fue recubierto con este material, simbolizando el juicio de Dios. Díganme, hermanos, si no estamos en uno de los tiempos más terribles de inmoralidad. Y sabes, no nos espera otra cosa más que el juicio de Dios. El bronce duro, pesado, sobre el pecado. Por eso necesitamos ser encontrados haciendo el bien, viviendo en santidad. Hoy día es difícil que alguien ya crea en la Biblia. Cada vez la Biblia dice la gente que ha pasado de moda, que hay que modernizar, hay que hacerle una reforma a la Biblia. Sí, claro. O sea, que ya no se cree en la obra inspiradora del Espíritu Santo para creer que la Biblia es obra de Dios. ¿Qué dice la gente? Lo hicieron unos hombres igual que yo. Pero si tú le dices, no, pero eran hombres inspirados por Dios, ¿y tú cómo sabes? Y luego les muestras partes de las Escrituras que pueden hablar sobre la inspiración de Dios. O sea, llega un momento en que topas. ¿No te creen? Estamos en unos tiempos difíciles, mis hermanos, que aún ya dentro de la iglesia, aunque eso ya tiene su tiempo, desde luego, estamos viendo cosas que no se deberían de ver en la iglesia, que no se debería de ver en los hijos de Dios. Y esto no va a quedar impune, porque el juicio de Dios vendrá, ¿sí o no? Esa es parte de la finalidad o del fin del hombre, que el juicio vendrá. Y ahí están los jinetes del Apocalipsis mandando la destrucción a la tierra. Entonces vemos cómo el Señor aquí en este altar de bronce, como Cristo sí nos ama, Cristo es amor, pero también es juicio. Y hay de aquel que se encuentre jugando con el amor de Dios, ¿verdad? Un día amo a Dios, y bueno, pero pues también me doy mis escapaditas, ¿verdad? Pero pues también me doy mis cositas. Pues ¿qué tiene? Yo creo que no tiene nada que ver que yo me dé mis escapaditas, que escuche esta música, que escuche. Quiere decir que no hemos entendido exactamente este punto del altar de bronce. Era simbolizando
un sacrificio por el pecado. No hemos visto entonces, mis hermanos, la gravedad de nuestros pecados o de los que Cristo perdonó. O sea, como que Dios nos hizo un favor a través de Cristo perdonarnos, porque la verdad no era tan malo. Mira, no fumaba, no tomaba, no eso. Entonces, pues no era tan malo. Pero dice simplemente la Escritura: todas tus obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué había de bueno en lo que andabas haciendo? Nada. Entonces no es que yo no fumaba, yo no tomaba, yo ni adulteraba, yo era fiel a mi esposa, no, estabas en pecado y punto. El pecado gigante y el pecado pequeño, viene el juicio de Dios. Entonces, este altar de bronce estaba hablando de la gravedad. Aunque en ese momento el sacerdote se adentraba hacia el altar de bronce y él lo veía como un ritual. Pero lo que Dios quería mencionarles era lo que simbolizaba y lo que simbolizaría. Por eso dice la Escritura que en Efesios y en Gálatas, que hagamos morir en vosotros todas las obras de la carne, que hagamos morir todo lo que es el pecado en nosotros, apartarnos de él, porque pues nos está viendo en esta naturaleza del altar de bronce, nos enseña lo que es la gravedad del pecado, porque viene ciertamente el juicio de Dios. Por eso hemos cantado ese canto que dice: escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. ¿Lo han oído? Escuchado, claro. O sea, inclina tu oído a lo que yo te diré. Lo contaré en proverbios. ¿Y qué? Y sabiduría también. ¿Qué más dice? Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. ¿Qué más dice? No me acuerdo, pero sí dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que luego ya ni sé, luego la confundo con otra. Pero está hablando, decide. Si haces el bien o haces el mal, yo sé lo que vendrá. Yo quiero decidir estar en Cristo. Dice entonces, la finalidad esencial del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre. Lo repito, la finalidad esencial del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre. La única que se hacía expiación sobre el altar por las almas era en este lugar. Más allá no había ese sacrificio. Antes de eso no había otro sacrificio más que ahí, el altar de bronce. Era la entrada a la presencia. Si tú no entrabas por ahí, eras un salteador, eres un ladrón. Tú no puedes ganar en el patrón de Dios. Él es el que gana. Y si tú estás con Él, tú también ganas entonces. Pero tú no puedes decir, bueno, ¿saben que hoy en día, si ustedes se fijan, aquellos predicadores que hablaban en contra del pecado, pues ya prácticamente desaparecieron? Estoy hablando de una manera muy enfática, ¿no? Hoy muchos los ven a esos hombres como, qué religiosos. ¿Se acuerdan bueno, no sé si escucharon alguna vez a ese hombre llamado Gigi Ávila? Era tremendo para predicar, aunque también tenía pues cosas que se iba por el extremo y que él había rollos que se le salían del control bíblico, pero enfatizaba en contra del pecado. Y él y otros más, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, no escuchaste a fulano, y no escuché, pues no escuché, pero sé que había hombres. Se acabaron, hermanos. Les voy a recomendar que lean el libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? ¿Ya lo leíste? No, eso está tremendo. Yo lo he leído como 4 o 5 veces. Mi esposa me dice, bueno, ¿por qué lo estás leyendo otra vez? Porque cuando yo voy a tener alguna conferencia o vamos a algún lugar a tener un congreso y esto, yo siempre voy a ese libro. Está fenomenal. ¿Verdad, Santana? Así se llama, ¿por qué no llega el avivamiento? Ya hay varias ediciones más bien. Yo tengo la muy antigua, pero es la misma. Entonces, o en el internet pueden buscar, el autor es Leonardo
pero en inglés. Leonard, ok, Leonard. Y reverendo, no se crean. Ravenhill, no sé qué será. Es Ravenhill. A ver, ¿por qué? Es que lo ponen una letra y ya no entró, ¿verdad? Es así, miren. Leonard. Bueno, ¿así? Leonard. Y luego es Ravenhill. ¿Ya lo vieron? Ah, no, me faltó, ¿verdad? Y, ¿ahí? Ahí está. Mayúsculas con minúsculas es buena combinación. Lean ese libro y no te va a dejar. O te pones a orar, o mejor no sé qué va a hacer de ti. Bueno, está muy interesante. O sea, lógicamente basado en las escrituras, no es algo que emocional. No. Y inclusive todos los comentarios de ese hombre, busquen todos les llaman las frases más famosas de este hombre. No, te dejan asombrado. Yo quise rayar el libro en lo más importante. ¿Y qué crees? Pues terminé rayándolo todo. Verdaderamente todo. Entonces, tengo que comprar otro porque pues ese está todo rayado. Digo, no, pues ¿cuál es lo? Quise dejar algo que no fuera de suma importancia para mí, pero no, me agarré. No. Todo, cualquier capítulo. Está muy pequeño y es muy rápido y ameno de leerlo. Entonces, pero ¿cuántos hombres hoy en día predican abiertamente en contra del pecado? Así en contra del pecado. ¿Dónde has escuchado o cuánto tienes que no has escuchado un mensaje? O no solamente, no un mensaje, sino que al final de alguna predicación, de alguna enseñanza, se invite a aceptar a Cristo en su corazón. Bueno, no todas las reuniones tienen que hacerse de esa manera, porque hay iglesias donde no, todos eran pecadores, y tú eres pecador, y tú tienes que arrepentirte cada semana. Tenés que aceptar a Cristo cada domingo. Por si las de hule, decimos los jóvenes, ¿verdad? Pero claro que así no es. Tampoco, eso es una enseñanza mal dada a la iglesia. Porque no, tú la aceptaste una vez y ya, camina en santidad. Arrepiéntete si has cometido alguna falta, un pecado, y camina en santidad, ¿no? Pero ya lo aceptaste en tu corazón. La pregunta es, ¿verdaderamente lo aceptaste en tu corazón ya? ¿O fue así como, pues me fui acercando a Cristo y así como que, y luego agarré una Biblia y luego un librito y luego ya estoy aquí? ¿Así fue? No, tiene que ser decisivo. Yo recuerdo que acepté a Cristo en mi corazón. No sentí nada, no se trata tampoco de, y sentí algo, sentí que un rayo celestial venía, una paloma, nada. Yo no sentí nada. Pero otra de las cosas es saber si tenemos a Cristo en nuestro corazón es por nuestros frutos. ¿Sí o no? Por tu forma de vivir. Denota que Cristo está en tu corazón. Entonces no debe de haber, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ninguna duda. Porque el diablo viene y te dice, ven, eres cristiana, mira cómo le respondiste, mira aquello, y te enseña todo lo malo que eres. Y tú dices, híjole, no, ¿sabes qué? No, yo creo que, no es mío. Me he topado con hermanos que después de tantos años o algunos años, llega un momento en una decadencia emocional también, ¿sí? Y llegan a pensar que no son salvos porque el enemigo viene y siembra esa duda en el corazón. Entonces yo les digo, no puede ser que estés pensando eso. Y luego todo lo que hiciste atrás, la fuerza, el ánimo que tenías para trabajar, venías a la reunión, no faltabas, eras inclusive parte de algún ministerio. Y ahora me salgas con que no sabes si eres salvo. No, es que si yo no soy de los 144,000. No, ya, esa cifra ya pasó. Los testigos de Jehová tienen que modernizar eso. Porque esa ya quedó muchos años atrás, ¿no, Santana? Ya somos más. Yo no sé si ellos van a tener un cielo para 144. Pero los cristianos tenemos un lugar para millones y millones y millones. Y todos alabando al Señor. ¿Sí o no? Bueno,
La finalidad entonces, mis hermanos, de este altar de bronce era el lugar donde se ofrecían sacrificios y se vertía la sangre. Ahora, usted ve sangre y ¿qué pasa? Hay una cortadita, se anda muriendo, ¿sí o no? Se anda desmayando. Ay, mijo, yo le digo a mi esposa en ocasiones que me pasa algo, ay, un raspón, ay, mija, mira, ayúdame, o en una parte donde yo no puedo curarme, ¿me puedes curar? Ay, no, mijo, nomás de saber que me dijiste, ya, y se va y se acuesta. Ay, no inventes, hija. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando me esté ahí, no sé, algo más grave me esté pasando y bonita cosa? Ay, no, mijo, no, yo no voy a poder contratar una enfermera. ¿Tú vas a ser la que va a estar ahí conmigo o no? Ay, no, sí, pero bueno, ya, a ver qué pasa luego. Sangre, uy. Pero también hay hombres, los hombres a las inyecciones, ¿no? ¿Tú no le tienes miedo a las inyecciones? Yo sí. No miedo, sino quién sabe qué será. Pero sí, las estadísticas dicen que los hombres son unos collones para las inyecciones. Y trato de evitar, no, sí, mejor dame pastillas, yo con pastillas, pero te van a irritar y vas a tardar más tiempo, no me importa. Pero mira, con una inyección, con una tienes, ¿para qué? Y luego más si te dicen que es ¿qué? ¿Cianuro? No, digo, perdón. Si es el pesadito, ¿cómo se llama? Hierro. Penicilina, no, bueno, la penicilina pues todavía la aguantas. Pero hierro, no, dicen. Así que tiene que entrar así despacito y tú, ya sáquela por Dios. No, es que tiene que entrar despacito, dicen. Entonces es eterno el tiempo ese, ¿no? Bueno, estamos hablando de lo que es en sí un sacrificio, la sangre, porque en este lugar, ahora piensa tú, cientos y cientos de sacrificios. Sangre. ¿O qué crees? ¿Que era algo así bonito, que así con, no sé, que olía rico? No, hermano. Ese lugar donde se vertía la sangre y a lo mejor se le soltó ahí el sacrificio y al sacerdote. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces no era algo así que muy poético, muy romántico y una rajadita al animalito y rápido y el animalito hasta se acostaba y nomás ponía sus ojos de borrego. No, era algo que ruidoso. Bueno, ahorita vamos a ver eso. La única que hacía expiación sobre el altar por las almas, según Levítico 19:11. Nada más anótelo. Levítico 17:11. No, perdón, me equivoqué. Es Levítico 17. Me equivoqué. Levítico 17, versículo 11. Pero también anoten Hebreos capítulo 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento. Era lo que estaba simbolizando este altar. La gente tenía que traer su sacrificio y derramar, ¿qué? Sangre. ¿Han pasado ustedes por el rastro? Aquí en... Uy, Dios mío, digo... No, es una cosa... Yo digo, ¿cómo aguanta la gente que vive aquí alrededor? Se acostumbra uno, yo creo, pues ¿qué más? ¿Verdad? Pues ya están ahí. Pero tú pasas y agarran aire y cruzas Gobernador Curiel lo más rápido que puedes cuando vas para el Tapatío, ¿no? Por ejemplo. Cruzas porque dices, no, esta cosa está, pero sí. ¿Qué hacen? Pues lo mismo que estamos hablando, sacrifican. ¿Qué cosa, no? Entonces la única expiación sobre el altar por las almas, Levítico 17 y Hebreos 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces miren, el altar del que estamos hablando nos habla de Cristo. Los sacrificios nos hablan de Cristo. Por eso nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser cristocéntrica. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos tiene que redundar en lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace y lo que Cristo hará en mí. Amén. Oye, hermanos, ¿ustedes no se cansan de leer la Biblia? Oye, pero ¿qué tanto le leen ese libro? Te dicen en casa, ¿no? Te dice tu marido, tu hija que no entiende. Dije, ay, mi hija, si entendieras. La hemos leído, a lo mejor no en orden cronológico, pero la hemos leído de tantos años ya para allá y para acá le he dado y mira, y cada vez que leo me da
mayor satisfacción lo que leo. ¿Sí o no? Porque todo, nuestra vida ahora es en Cristo. Esto claro no lo entienden las gentes que no son de Cristo, ¿sí o no? No, pero ¿qué tiene? ¿A poco no te das una escapadita y un sábado? También tú tienes derecho a sacar tus emociones, a librarte del estrés. ¿Cuál estrés? Si el domingo es el día que mejor estoy esperando para venir a la iglesia. Pero no vas a ir al partido, pero no vas a hacer deporte. Mira, si me queda chance, voy al deporte, pero yo tengo otras cosas que te necesito hacer primero. O sea, no entienden. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien le pasa algo similar? Claro. Entonces mejor dices, mejor ni le digo porque no entiende. No tiene remedio. Bueno, eso es una frase nada más, sí tiene. Entonces, los sacrificios nos hablan de Cristo, lo dije. El sacerdote nos habla de ¿qué? De Cristo. Quiere decir que el israelita, el judío, el que estaba ahí y que no podía entrar al sacrificio, al templo, de lejos podía observar que todo era relacionado con Cristo, el Mesías que había de venir. Entonces ellos veían inclusive todos los símbolos que estaban allí en el templo, en el tabernáculo, y dicen, esto tiene un simbolismo profético, porque anuncia algo. El sacerdote, en toda su vestimenta, en todo lo que él era, simbolizaba a Cristo. A lo mejor más adelante hablaremos de las vestiduras del sacerdote. ¿Han escuchado ya las vestiduras del sacerdote? Todo lo que él se ponía, cada una de las prendas simbolizaba Cristo. Entonces, todo apuntaba exactamente a él. El conjunto de lo que sucedía en el altar, escuchen, allí en el sacrificio, nos presenta la cruz. El altar, ahí estaba el altar, el sacerdote lo veía, y todo eso, la gente cuando llegaba a ofrecer su sacrificio, representaba ahí la cruz, el sacrificio de la cruz de Cristo. Dos verdades entonces fundamentales se desprenden de este altar de bronce. Ahorita voy a decirles cuáles son. Lo repito, dos verdades fundamentales se desprenden del altar de bronce y de los sacrificios que eran ofrecidos en él. Lo repito para los que están apuntando. Dos verdades fundamentales se desprenden del altar de bronce y de los sacrificios que eran ofrecidos en él. Número uno, la necesidad de la sangre para quitar el pecado. Lo repito, la necesidad de la sangre para quitar el pecado. Y esta verdad, mis hermanos, de la sangre derramada, está expuesta desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que es la Biblia nos enseña exactamente esto. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es, porque la paga del pecado es muerte. Me acuerdo del por eso el peregrino, exactamente. Porque la paga del pecado es muerte. Y ahí todo el mundo decía, porque la paga del pecado es muerte. ¿Saben quién hizo la obra cuando la pasamos aquí muy bien? El Jimmy. ¿Cuántos conocen al Jimmy? Pues ¿quién no lo va a conocer al Jimmy, no? El Jimmy es parte del inventario de aquí. Él y nosotros y otros más, ¿no? El Jimmy. Él la hizo de el peregrino. Y él, creo que era evangelista. Bueno, no me acuerdo qué hacía el Jimmy, pero sacaba los versículos y acá, y así, se los sabía todo. Si tú le preguntas, oye Jimmy, ¿qué tú hiciste ahí la del progreso del peregrino? Te va a decir que sí, pues quiere. Te va a decir, sí, yo la hice. Porque la paga del pecado es muerte. Me acuerdo hasta los acentos de la verdadera obra, ¿no? También es una buena película, un buen libro que si quieren leerlo, es interesante. El progreso del peregrino, así se llama. El progreso del peregrino. Es que algunos son de Parchís para acá, entonces no saben estas historias que estamos contándoles, ¿no? Somos los Santana y yo y unos que me dicen que sí. Sí, de John Bunyan. Es como algo
necesario que debe de haber leído ya un cristiano. El Progreso del Peregrino y otros pequeños libros más que son como la herramienta básica para un cristiano, ¿no? Entonces esta sangre, mis hermanos, que se derramaba, nos habla de la muerte del culpable. ¿Están de acuerdo? ¿A quién se va a matar? Al culpable. O de una víctima ofrecida en su lugar también, desde luego. No hay otro medio para quitar el pecado delante de Dios que el sacrificio. No hay. No hay soborno, no hay obras, no hay esfuerzos que se puedan hacer para quitar el pecado. Ni siquiera remordimiento. Ay, la regué. Sí, ahora dices eso porque te cacharon. Claro, si después de ese remordimiento viene un arrepentimiento, qué bueno. ¿Sabes qué? Sí, pues sí, me cacharon. La regué y reconoces, perfecto. Pero si te quedas en remordimiento y bueno, pues ya, pues ya la regué, ¿ya qué? Sí, así lo hice y se me fue y pues ya lo siento. Ya, perdóname, ya váyanse todos. Órale. No es un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino conlleva algo más que unas pequeñas lágrimas. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, la sangre derramada nos habla del culpable o de una víctima ofrecida en su lugar. No hay otro medio para quitar el pecado delante de Dios que el derramamiento de sangre. Y así fue. La segunda verdad fundamental, la doctrina esencial de la sustitución. La doctrina esencial de la sustitución. ¿Saben qué es esto, no? Alguien tomó mi lugar. Alguien tomó mi lugar. Entonces, según el corazón de Dios y la doctrina de la palabra, una víctima sin defecto puede ser ofrecida en lugar del culpable. Tal es el carnero ofrecido, en este caso, ¿recuerdan? En el lugar de Isaac, cuando iba a ser el sacrificado, Génesis capítulo 22, ahí habla. Se ofreció un carnero por Isaac. O el cordero de la Pascua, que murió en lugar del primogénito. Éxodo capítulo 12. Ahora, alguien que muere, lo hace solamente una vez, ¿no? Y es exactamente lo que nos habla de que Cristo padeció una sola vez por los pecados, por el justo y por los injustos. Murió por ellos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Alguien que lo quiera leer rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Yo jamás quise ganar alguna vez esto y no pude. Y traté hasta de competir. ¿Qué dije? Primera de Pedro 3, 18. Una vez. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. A ver, otra Biblia rápida. Les da miedo, ¿verdad? Ya los vi. Acá, perdón, aquí está. Hermano, adelante, perdón. Ahí está. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Una sola vez. Ay, mis hermanos. La rejilla, dice aquí, ¿se acuerdan que leímos en Éxodo? La rejilla del altar de bronce, la que soportaba el fuego del juicio, nos recuerda inclusive también a Cristo. Soportó el fuego, porque había una rejilla como cuando tú haces, tienes ahí tu asador, tiene una rejilla, ¿no? Para que todo soporte el calor y pueda caer ahí lo que vas a sacar después. Entonces, exactamente esta rejilla de este altar de bronce igual soportaba el fuego. Y aquí hablaba del fuego del juicio. Nos recuerda que también Cristo soportó a través del fuego el juicio de Dios. Fue un tremendo. Por eso él clamó ahí: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento él sintió el fuego del juicio de Dios por el pecado de la humanidad, de los de antes, de los que estaban ahí y nosotros después, soportando todo ello.
El pecado, Padre, ¿por qué me dejas? En ese momento Jesús estaba recibiendo todas las transgresiones, todas las maldades, todo el pecado del hombre, para que en la forma profética todo aquel que se acerca a Cristo pueda tener salvación y vida eterna, ¿no? Tú puedes, ¿cuánto hace que aceptaste a Cristo? ¿Hace 4 años? ¿Hace 5? ¿Hace un mes? ¿Hace 2 meses? Otros lo van a hacer mañana, pasado, después de cuántos años, esperemos que haya tiempo para que se arrepientan. ¿Van a recibir salvación? Sí, porque no tiene fecha de caducidad. El sacrificio de Cristo lo hizo y así va a ser, exactamente. Entonces, esta rejilla representaba el soporte del fuego, del juicio en el sacrificio, pero ahora Cristo soportó el fuego del juicio en la cruz. Al ser así, sondeando en todo su ser, ¿cómo se manifestó Cristo ahí? No manifestó más que sus propias perfecciones, el fuego del juicio de Dios. Porque Él dice que fue llevado al matadero como enmudecido. Él no dijo nada. Enmudeció y fue llevado. No había en su rostro parecer, no se arrepintió y no tuvo cavilación en lo que Él iba a hacer. Cristo no dijo nada y fue para allá. Y lo quisieron consolar las mujeres, dice la Escritura, y otros por ahí les dicen, no oren por mí, oren por ustedes. Yo sé lo que estoy haciendo. Órale. Qué grueso, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo. Oren por ustedes mismos. Porque va a venir la persecución y ustedes son hombres débiles. Pero Cristo estaba manifestando ahí el poder de Dios también, soportando el juicio. Porque Él hubiera podido decir, no, ya. Ay, creo que mejor que cada quien lo haga, a ver cómo. Ofréceles otro plan, Dios. Pero yo me saco. ¿No? Él fue a la cruz, soportando todo por nosotros. Qué gran amor, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de ese canto de Marco Vidal? Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin. ¿Qué más? Ay, sí. Nomás lo estoy yo y... sí. Yo no me acuerdo tampoco. Al ser así, entonces, soportando todo el fuego, pero manifestando la perfección de Cristo. Y nos habla de que los sacrificios en aquel altar de bronce eran ofrecidos sobre Él mismo, holocaustos y ofrendas, y aún ofrendas vegetales también, sacrificios de peces, sacrificios por el pecado o por la culpa. Había diferentes tipos de sacrificios según la ofensa, ¿de acuerdo? Pero había una que se ofrecía por el pecado. Ahí lo pueden ver ustedes luego en Levítico capítulo 1 al 7, habla de la sacrificio, de la ofrenda por el pecado. Ahora, detengámonos un momento. Vamos a terminar ya. Un momento en el sacrificio por el pecado. Tal como es presentado en Levítico capítulo 4, versículo 27. La ofrenda por el pecado. Porque había diferentes ofrendas dependiendo de la ofensa. Porque no eran todas iguales. Pero por el pecado estaba determinado un tipo de ofrenda. Y ahí está marcada en Levítico 4, versículo 27 al 35. Bueno, esto quiero dejárselos de tarea. Lean este versículo, Levítico 4, versículo 27 al 35. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos aquí para luego seguir más adelante sobre este sacrificio que está interesante. ¿Cuántos sacrificios nos estaban ofreciendo en esos tiempos? ¿Te imaginas el olor? Porque yo no he estado mucho en eso, pero cuando por ejemplo, he ido a algún pueblito y que matan un puerco, Dios mío, qué latoso. Pues claro, ¿quién no, verdad? Pero ¿cómo es? O sea, chilla, pero si que dices, hasta terror te da, ¿no? Dices, no, ahí mátenlo ustedes. Claro, después vienen las carnitas riquísimas. Pero no fue fácil porque soltó mucha ¿qué? Mucha grasa, pero también todo lo malo de lo que debe de ser tirado a la basura. ¿Sí? ¿Cómo le llaman las qué? Iba a decir bisagras, pero no. Las vísceras, todo eso tiene que ser tirado. No, inclusive ahí en ese momento eran limpiadas. ¿Era agradable?
Yo me acuerdo que mi abuelita mataba las gallinas y las soltaba ahí. Pobrecita gallina, no, andaba soltando toda la sangre por todos lados, ¿sí o no? Y nos deleitábamos nosotros viéndolas, ¿no? Pero nos asombraba que ya sin cabeza, ahí andaba la gallina, pum, 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 dándose topes. Qué sanguinarios, ¿no? Bueno, es que era la usanza, ¿sí o no? Entonces, pues, yo no sé. Bueno, vamos a ver más en la siguiente clase, un poco más sobre este sacrificio. Padre, queremos darte gracias por este momento tan precioso que pasamos hoy como tus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos estado en el lugar, en el altar de bronce. Entendemos un poco más lo de los sacrificios y sabemos que Cristo, tú fuiste el sacrificio primordial, el único que nos dio la salvación, el único que con tu sangre perdonaste nuestros pecados. Te damos gracias porque ahora podemos entender un poco más la aberración que es el pecado y lo lejos que tenemos que estar de él, separarnos del pecado y vivir solamente consagrados para ti. Señor, Cristo, tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de mi oración, eres el centro de mi plática, eres el centro de todo lo que yo soy, Padre. Y a ti te honro en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.